Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde aquí, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Hoy les invitamos a que sigan, esperamos que con mucho interés, lo que a continuación vamos a contarles. Y es que este encuentro va a pivotar hoy acerca de un asunto muy importante, un asunto que debe ocuparnos, que debe preocuparnos sin duda a todos, el de la salud emocional, el de nuestro bienestar emocional. Nadie duda que la pandemia ha modificado muchos aspectos de nuestro día a día y nadie duda tampoco que la pandemia también ha trastocado ese bienestar emocional. La propia Estrategia Nacional de Salud Pública indica que 1 de cada 4 personas, fíjense en este dato, sufre o sufrirá en algún momento una depresión, será diagnosticado de depresión. De hecho, unas 3 millones de personas en nuestro país en este momento tienen ese diagnóstico. Pero es que además la pandemia ha incidido en muchos aspectos que tienen que ver con nuestro día a día. La alimentación, con diferentes trastornos, también nuestra autoestima o la ansiedad. Vamos hoy a tratar de darle la vuelta a todo esto para ofrecerles en este encuentro que hacemos hoy desde aquí, desde La Voz de Galicia, desde la redacción de La Voz con la colaboración de BBVA, ofrecerles claves. Esa es nuestra intención, que ustedes sepan, que ustedes aprendan también a cuidar, a mimar su salud mental. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos invertir en este bienestar, en esta salud emocional? Vamos a agarrarnos a esa expresión latina, inmensana, incorpore sano, para pues arrojar claves que sean de gran interés, claves prácticas, herramientas prácticas para todos ustedes. Y para este menester, hoy hemos invitado a 2 personas que nos van a acompañar durante los próximos minutos y a quienes vamos a escuchar con muchísima atención. Paco Reyes, el director comercial y de desarrollo de negocio de BBVA Seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien y encantado de compartir este rato con vosotros y muchísimas gracias por contar con nosotros para poder realizar, pues hablar de este interesante asunto, ¿no? Enseguida vamos a ello, acompañando a nuestro primer invitado, Silvia Álava. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues deseando de hablar precisamente de esto que a todos nos afecta tanto, que es la salud mental y sobre todo dar claves de qué podemos hacer para mejorarla. En eso vamos a ponernos. Seremos todo oídos en este encuentro que ya saben todos ustedes. Pueden seguir a través de los canales habituales de La Voz de Galicia, la página web, también su página de Facebook y, como no, el canal de YouTube. ¿Te parece, Silvia, que comencemos contigo? Porque yo mencionaba hace unos instantes la pandemia. ¿Ha supuesto realmente ese punto de inflexión que yo decía a la hora de evaluar el estado actual pues de un asunto clave como este, el de nuestro bienestar, nuestra salud emocional? La pandemia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha destapado todos los problemas de salud mental y las carencias que teníamos también en nuestra salud emocional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ya sabíamos que antes de la pandemia el 25% de la población tenía un problema de salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Que estaban invisibilizados, apenas se veía y apenas se hablaba de ellos. Llega la pandemia, que es una situación especialmente complicada, donde primero tenemos que estar 3 meses metidos en casa, y cuando ya podemos salir, tenemos toda una serie de restricciones que impiden que todas aquellas estrategias que hacíamos para regular nuestras emociones, que las hacíamos de forma un poco innata, sin ser conscientes, como podía ser quedo con alguien y me tomo algo, me hago una pequeñita escapada, hago pequeñas cosas, no nos dejan hacerlas, no podemos, y eso pasa una gran factura a nivel de salud emocional. Concretamente, los problemas de tipo emocional, sobre todo ansiedad, depresión, se han incrementado un 25% durante el primer año de pandemia. Luego, ¿qué es lo que tenemos que concluir? Que la pandemia nos ha afectado mucho y ha pasado una gran factura a nivel de salud mental, pero qué cuidado, porque ya venía un poquito afectado de antes. Os planteo lo siguiente a ambos, un poco al hilo de lo que cuenta Silvia. Hemos puesto, es una realidad, ¿no? Ahora mucho más el foco en nuestra salud emocional, en nuestro bienestar emocional. Pero, Paco, Silvia, ¿no ha sido todo esto fruto de la pandemia, ¿no? A causa de la pandemia. Así es. Bueno, yo creo que como muy bien nos ha explicado Silvia, bueno, pues esto ha servido para poner más de manifiesto, ¿no? Pero cuestiones que teníamos antes y cuestiones que se han acelerado también en los últimos tiempos, ¿no? Pues, por ejemplo, además de la pandemia,
la invasión de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, la inestabilidad laboral en los jóvenes. O algo más reciente, ¿no? El incremento de los precios. Pues evidentemente son problemas que aumentan la inestabilidad emocional entre la población. Y de hecho, por darte unas cifras, en BBVA tenemos relación con Sanitas, es nuestro socio en el ámbito de la salud, y ha realizado recientemente un estudio sobre el estado de la salud mental en España, ¿no? Y el 8,3% de los españoles manifestamos que tenemos un problema de salud mental, ¿no? Y un 40,7% consideramos que nuestra salud mental debería mejorar. En definitiva, prácticamente el 50% de los españoles consideramos que necesitamos mejorar nuestra salud mental. Por lo tanto, Silvia, es un dato significativo este que arroja también Paco, ese 50%, un porcentaje muy elevado, ¿no? La pandemia se ha actuado de detonante, ¿no? Pero esto es un problema que nos hemos dado cuenta que debemos de mimar, que debemos de cuidar, debemos atender, ¿no? Así es, fíjate que es que la propia definición de salud mental, ¿qué es lo que nos dice? Que es cuando la persona considera que tiene una serie de recursos, de capacidades para poder afrontar con éxito las situaciones de su día a día, de su vida cotidiana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues como bien nos ha contado Paco, resulta que las situaciones de nuestra vida cotidiana bueno, pues han incrementado la dificultad y además de una forma exponencial. Tenemos la guerra, tenemos la inflación, hemos tenido, ¿no? Por no hablar que también hemos estado encerrados en casa con la nieve, un volcán que explota, ahí. Se incrementa la dificultad de mi día a día, pero sin embargo, si a mí nadie me enseña y me da herramientas y me da recursos que incrementen la capacidad con la que yo siento que puedo solventar estas situaciones, la salud mental se quiebra y además empezamos a ver, ¿no?, pequeños problemas a nivel emocional en el día a día de no me siento a gusto, no me siento bien, y si no los atajamos es cuando podría ya derivar incluso en un trastorno. Yo no sé si ya traduciendo esto, ¿no?, en realidad, esa preocupación en interés por parte de los clientes, Paco, si desde BBVA Seguros habéis notado como esa demanda, ¿no?, de esas coberturas en los seguros, con la salud como telón de fondo, ¿lo habéis percibido? ¿Se detecta? Así es, María. Y si ya se inició en el año 2020 con la propia pandemia, bueno, el ramo de los seguros de salud fue el ramo que más creció de todos los que componen el amplio espectro de seguros que existen, ¿no? El crecimiento fue del 5%, cuando, para que te hagas una idea, el crecimiento medio del total de los ramos de no vida fue simplemente del 1%. En BBVA lo hemos notado, aún se ha puesto más de manifiesto. Las altas en nuestro caso se incrementaron en el 2020 hasta alcanzar un 9,2%. Estas cifras todavía se vieron, pues se hicieron más evidentes en 2021. El sector siguió creciendo a ritmos del 5%, son cifras muy elevadas, y nosotros, bueno, pues nos disparamos hasta un crecimiento del 16%. Y esta tendencia se está manteniendo en el año 2022. Con datos a septiembre nos encontramos con que el sector está creciendo un 7%. En el caso de BBVA se está disparando hasta un crecimiento algo superior al 17%. Y lo que estamos viendo es que es un complemento perfecto a la sanidad pública, porque, bueno, pues estamos viendo cómo, bueno, pues año a año se está produciendo un incremento, sobre todo que va derivado hacia esa prevención, ¿no?, que es donde precisamente los seguros podemos aportar más. Y esto también ha tenido su reflejo porque lo que hicimos a partir del año 2020 fue poner más foco en programas de salud específicos personalizados para los clientes. Y creemos que bueno, pues fue un acierto, ¿no?, porque esos programas de salud han ido evolucionando. Precisamente uno de los principales programas de salud eran orientados a ese bienestar emocional, y bueno, hemos ido evolucionando los mismos
hasta el lanzamiento muy reciente de Cuida tu mente, que ha sido, bueno, pues hace escasamente un mes, y del que, si quieres, pues luego comentamos con un poquito más de detalle. Lo vamos a ir comentando. Y además, sí, iba a preguntarte por esas cifras, por ese porcentaje, pero ya nos has ido contándonos cómo ha ido creciendo. Ahondando en esto, ¿a qué creéis, qué respuestas encontráis, a qué se debe este crecimiento? Decías, ¿no?, que se han disparado y los porcentajes de contratación lo evidencian. Sí, y luego creo que también otra de las claves es precisamente el poder compaginar la salud digital, la utilización de la tecnología junto con la presencialidad, ¿no? Y la salud digital, bueno, pues está creciendo también exponencialmente, y para darte un dato que yo creo que es suficientemente revelador, en BBVA, en los últimos 12 meses, nuestros asegurados han realizado 110.000 videoconsultas. Yo creo que eso pone de manifiesto que ahí había una muy buena opción para los asegurados, para la sociedad en general, porque les facilita mucho el tener acceso, bien por falta de tiempo, bien por ahorro de desplazamientos, a la medicina, ¿no? A los médicos, la posibilidad de mantener una relación con ellos de una manera mucho más sencilla, que, bueno, pues es algo diferencial, ¿no?, respecto a lo que es la salud en general, la salud pública en general. Nuevas tecnologías, ¿no?, al servicio también de la medicina, de la salud. Silvia, decía yo al inicio que vamos a tratar de aprender también, ya que contamos con una doctora en psicología clínica. ¿Cuándo decimos que un problema, bueno, que una situación que estamos atravesando es emocional, es puramente emocional? Bueno, pues cuando decimos que tenemos un problema que es emocional, sobre todo un problema, me refiero que se puede ya traducir en algo físico, ¿qué es lo que ha pasado? Que el origen de ese problema no es algo que sea orgánico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones acudimos al médico porque tenemos determinados trastornos gastrointestinales, ¿no? Pues ese famoso dolor de tripas, no hago bien la digestión, y lo que nos dicen, esto es emocional, es estrés, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando tenemos una emoción que no está resuelta, hay muchas veces que lo que pasa es que hay determinadas emociones que tienen mala prensa y pensamos, ¿no?, que son desagradables, como no nos gustan, que no hay que hacerlas caso, cuando es justo todo lo contrario. Todas las emociones son buenas porque nos dan información, nos dicen que nos pasa algo. Si decimos, bueno, no, a mí no pasa nada, lo voy a dejar pasar, ¿qué va a ocurrir? Que ese problema no se va a resolver y que además terminará en muchas ocasiones traduciéndose en un problema que se va a reflejar en el cuerpo. Pues, por ejemplo, migrañas, trastornos gastrointestinales, problemas de erupciones en la piel, un sinfín de problemas. Esto es especialmente importante, hacer un trabajo en equipo y hacer trabajos con equipos multidisciplinares. ¿Por qué? Porque siempre hay que descartar que no haya una causa orgánica, ¿no?, que realmente el especialista nos diga que no hay nada orgánico, y muchas de las veces es cuando nos van a decir esto es emocional. ¿Qué quiere decir? Es un trastorno lo que se llama de tipo psicosomático. El origen es, pues seguramente que esté en en ansiedad que no estábamos sabiendo resolver, o en otro tipo de emociones, de situaciones que están ahí detrás, que como no las hemos sido capaces de resolver o de solventar, pues pasan factura a nivel incluso corporal. Si alguno, cualquiera, Silvia, de los que nos están siguiendo a esta hora, te preguntara, te planteara, ¿por qué, Silvia, crees tú, como doctora en psicología clínica y de la salud, crees que es importante invertir en ese bienestar físico, en ese bienestar emocional del que estamos hablando? Porque es que el cuerpo y la mente van completamente unidas, no los podemos separar. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que todas las personas que nos están escuchando, el día que te falla la salud, es que ese día te das cuenta que no hay nada más importante, porque es que no puedes hacer literalmente nada. O sea, puedes tener que hacer algo importantísimo en el trabajo, que como estés enfermo, no eres capaz de hacerlo. Puedes tener que hacer algo importantísimo para tu familia, que como estás enferma no eres capaz de hacerlo. Entonces, se trata de aprender a cuidarnos y aprender a cuidar nuestro cuerpo y también aprender a cuidar nuestra mente. ¿Y eso qué implica? Implica aprender también a atender a las emociones, a perder el miedo, a mirar hacia adentro, a hacernos una especie de self interior y decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que me está pasando? Y muchas veces
No lo hacemos por miedo a lo que me voy a encontrar, porque nadie me ha enseñado esos recursos ni esas herramientas. Y otras veces lo que nos ocurre es que vamos a nuestra vida en piloto automático y tengo tanto que hacer, tanto que resolver, tanto que voy. Y cuando nos queremos dar cuenta, paramos cuando el cuerpo ha hecho crack y ha dicho hasta aquí has llegado. Entonces, se trata de no dejar y decir es que yo ahora dejo de hacer todas las cosas que hacía. No, pero de pasar a una conducción manual, siendo consciente exactamente de qué es lo que me está pasando, cómo me siento, qué otras cosas diferentes puedo hacer, cómo puedo interpretar esto que me ha ocurrido de forma que sea una interpretación quizás más objetiva y menos dramática. Se trata un poco de parar, bajar el ritmo. Si hace falta aprender a respirar, ¿no? Una respiración profunda que nos ayude a bajar un poquito las revoluciones. ¿Para qué? Para cuidarnos, porque es que si no nos cuidamos, el cuerpo solamente tenemos uno y la factura que nos puede pasar es altísima. Decía ya al inicio que íbamos a contarles cómo invertir y por qué invertir es importante, pero esto nos lo ha contado ahora Silvia. A ti, Paco, ¿por qué es importante esa otra pata, la de prevenir, la de anticiparnos? Bueno, yo creo que además Silvia nos lo estaba verbalizando muy bien, ¿no? Es importante parar, anticiparnos. La prevención debe ser considerada como algo verdaderamente relevante, ¿no? Y precisamente en la génesis de los seguros está la prevención. Y por supuesto, más importancia que en otros ramos lo tiene en el bienestar emocional, porque, como muy bien decía Silvia, si no hay salud, sin salud mental. O sea, al final todo está íntimamente ligado y es muy importante. Por ello, bueno, pues mantener hábitos saludables, crear conciencia sobre cómo cuidarnos. Físicamente, sí, por supuesto, ¿no? Que a lo mejor es lo que más rápidamente se ve, pero mentalmente, emocionalmente. Bueno, pues en definitiva, anticiparnos es muy importante. Y ahí es donde los seguros pues tienen un rol muy importante, porque, bueno, tal y como tenemos en estos momentos definido todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud pública, bueno, pues no, la anticipación no está tan remarcada, ¿no? Ahí precisamente, bueno, pues cuando vamos verdaderamente al médico, cuando ya nos sentimos mal, ¿no? No cuando creemos que podemos llegar a sentirnos mal. Y sin embargo, en ese rol, los seguros tienen mucho que decir y yo creo que lo están haciendo. Y para contribuir a eso, bueno, pues desde el ámbito de BBVA, pues lo que sí que tenemos es programas de salud que están cubiertos por más de 140 profesionales sanitarios, con servicios personalizados y donde estamos detectando pues que el mayor uso precisamente tienen que ver en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de la nutrición y también en los entrenadores personales, ¿no? Vemos cómo pues, la sociedad va tomando conciencia en lo importante que es esa anticipación, esa prevención y ese cuidado y bienestar general, global, que tienen el mantener hábitos saludables. Yo iba a preguntarte por ese papel, ¿no? Lo has mencionado tú ahora, ese rol que juegan los seguros de salud. Es más, decías, ¿no? Que la génesis de los seguros, ¿no, Paco? Al final con esto se explica todo, es la prevención. Correcto, ese es el fin último, es prevenir, ¿no? Los seguros están para prevenir, para ayudar y en el caso de que surge una contingencia, pues aliviar el impacto que eso pueda tener, bien en lo personal, como puede ocurrir con los seguros de salud o los seguros de vida, o bien en lo material, ¿no? Como muchos otros ramos, como sea auto, el de vivienda o en un negocio si tienes asegurado tu negocio. Yo en la presentación aludía a esa expresión latina, ¿no? De mens sana in corpore sano. Silvia, claves para cuidar. Vamos a escucharte todos con mucha atención en nuestro día a día. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, fusionar estos dos aspectos tan importantes para que nuestro bienestar emocional esté equilibrado? Pues fíjate que aludías a esa expresión, mens sana in corpore sano. Bueno, pues lo que nos están diciendo la evidencia de los últimos estudios a nivel de neurociencia es que quizás la frase sea al revés, ¿no? Corpore sano en mente sana. O sea, al final lo primero que hay que empezar siempre es por vamos a cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay una cosa que es completamente obvia
que es que se nos olvida muchísimo y es descansar, dormir. Sabemos que los problemas del sueño y la falta de horas en las que realmente estamos haciendo un sueño reparador está tremendamente relacionado como un indicador de problemas de salud a nivel físico, pero también a nivel mental. Luego hay algo que es básico, que es vamos a dormir esas 8 horas que se nos recomienda. Quizás ahí es bueno llegar y decir, bueno, me puede encantar esta serie que estoy viendo, pero ahora no, porque es más importante invertir en mi salud física y en mi salud mental y voy a dormir, porque esto es algo que a veces es muy obvio. Y la gente cuando acude a la consulta de psicología, yo a veces les digo, oye, mira, vamos a hacer el tratamiento, pero te aviso que si no duermes, esto va a ser un poquito paliativo, sobre todo cuando además estamos diciendo que son por hábitos de vida insanos. Luego estamos hablando de la importancia de dormir. Ya nos decía Paco que hay muchas personas que utilizan los seguros de salud para aprender a alimentarse de forma sana, que está muy relacionado. El movimiento, el deporte. Sabemos que el deporte, además de todos los beneficios que tiene a nivel de salud física, a nivel de salud mental, es un excelente regulador de las emociones, ¿no? Cuando estamos sintiendo, por ejemplo, ansiedad, ¿qué es lo que ocurre? Que a través del deporte la podemos canalizar muy bien. O, por ejemplo, en otros trastornos de estado de ánimo, como la depresión, es bueno empezar a moverse, porque sabemos que de las terapias que más funcionan en estos casos son las de activación conductual. Hay que hacer cosas, ¿no? Y cosas que nos ayuden a sentirnos bien. En definitiva, la cuarta pata que nos queda por hablar, que ya hemos dicho de dormir, ¿no? Alimentación sana, movernos, es regular bien las emociones. ¿Y eso qué significa? Tengo que ser consciente cuando estoy sintiendo algo que es desagradable, cómo puedo hacer para manejarlo, pero también potenciar esas emociones agradables. Por ejemplo, fomentar la red social, ¿no? Los amigos. Sabemos que tener amigos, fíjate que no tanto tener amigos, lo que nos dice la evidencia científica, sino sentir que hay personas que si nos pasa algo nos van a ayudar, podemos contar con ellas, eso también es un factor de protección a la hora de no desarrollar un problema de salud emocional o de salud mental. Luego vamos a invertir en esas relaciones sociales, vamos también ahí un poco a ver qué cosas son las que nos ayudan a sentirnos mejor y sobre todo estrategias de ocio activo, que son las que más, activo significa que estamos haciendo cosas, que son las que más evidencian que, bueno, nos pueden ayudar a regular las emociones. En definitiva, no se trata tanto de cambiar de vida, es decir, a partir de mañana ya cambio de forma radical, sino ir metiendo pequeños hábitos, pequeñas estrategias que me ayuden a incrementar el encontrarme mejor y aprender a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día y no dar nada por hecho, porque eso quizás está en la clave para incrementar nuestro bienestar emocional. Y también Silvia decía, Paco, aludía a la inestabilidad laboral de los jóvenes. Te pregunto por ellos, por los jóvenes, por los niños, también por los adolescentes, esas nuevas generaciones. ¿Se está haciendo bien? ¿Están cuidando? ¿Tienen más presente esa necesidad de mimar la salud emocional? ¿No? Porque, bueno, es un segmento de población especialmente sensible, ¿no? Pues fíjate, yo aquí te diría que la gente joven tiene cada vez más clara la importancia que tiene la salud mental, ¿no? De hecho, yo creo que ha cambiado mucho el concepto y hay muchos chicos que te dicen, no, yo eso no lo voy a hacer porque va en contra de mi salud mental, ¿no? A lo mejor pues eso ya no se tiran largas jornadas trabajando o incluso toman otro tipo de decisiones. Sin embargo, aún ahí hay que dar un paso más. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que es que al final la población en la que más se han incrementado los trastornos de salud mental son los jóvenes y los adolescentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Hablábamos antes que esa salud mental al final era, oye, hay que tener recursos para poder lidiar con las situaciones cotidianas y no les estamos dejando y favoreciendo un mundo especialmente fácil, donde ellos llegan y digan, bueno, pues voy a conseguir rápidamente mis objetivos. Yo creo que eso es una parte en la que nosotros tendríamos también que revisar y no nos olvidemos que cuando los niños son pequeños e incluso los adolescentes, por sí solos no son capaces de regular completamente sus emociones, porque eso es una cosa que se hace aquí en el lóbulo prefrontal, que no termina de madurar en torno hasta los 25 o 28 años. Necesita todavía que sus adultos de referencia, que principalmente son su padre, su madre, algunos profesores, les ayuden a lo que se llama corregularse.
¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay muchos adultos que ellos están tan afectados que cuando tienen que regular a su hijo o su hija, con independencia que sea pequeño o que sea adolescente o que sea un chaval joven, les cuesta mucho porque bastante mal están como para todavía encima tener que hacerlo con su hijo o con su hija. Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos? Que es importante concienciarnos como sociedad que al final esto es una tarea de todos y que todos necesitamos en un determinado momento ayuda, pero principalmente niños y adolescentes. Muchos de los que nos están siguiendo a esta hora se estarán preguntando, ¿esto está a mi alcance? ¿Puedo permitírmelo? No, tanto estas coberturas específicas de las que estamos hablando, Paco, como en general, ¿no? Los seguros de salud. ¿Tú qué les responderías? Bueno, yo creo que sí, está al alcance porque además lo debemos de ver como una inversión, ¿no? ¿Qué mejor inversión que la salud, que invertir en salud, ¿no? Y en el caso concreto de lo que hoy nos atañe, de la salud emocional de la familia, porque es evidente que cuando un miembro de la familia enferma, pues nos afecta a toda la familia. Y no me estoy refiriendo a ámbitos económicos, ¿no? Que también puede tener esa derivada, sino y sobre todo en los ámbitos, bueno, emocionales, ¿no? Lo que vemos es que además en ese estudio que previamente os decía de Sanitas, se ha lanzado esa pregunta o una pregunta parecida, ¿no? Si veían que estas aplicaciones podrían ser interesantes para mejorar nuestro bienestar emocional. Y 6 de cada 10 encuestados dicen que efectivamente las herramientas digitales pueden ser útiles para un mayor bienestar emocional. Pero hacen una matización que yo creo que es muy importante, que siempre y cuando exista un profesional que lo acompañe, porque en algo que no debemos de caer es en intentar atajar visitando páginas de internet, bueno, pues acceder por la web a información que lejos de ayudarnos, y más en ámbitos emocionales, bueno, pues siempre que no esté acompañado de un profesional, no, desde luego, no es algo que vaya a resultar interesante. Y para eso, además, bueno, pues nosotros en BBVA contamos con una herramienta, con una facilidad que ponemos a disposición de nuestros clientes, que es Planestar Seguro, en el cual lo que hacemos es darle a nuestros asegurados la facilidad de poder contratar y unir y juntar todas las pólizas de seguros que mantengan para así tener un pago constante, cierto, conocido, y de esa manera, bueno, pues contribuir también a una estabilidad económica que tiene su incidencia en el bienestar emocional también, ¿eh? Tú ya introducías hace unos minutos, Paco, el tema de las nuevas tecnologías al hablar, entre otras cosas, de la telemedicina, pero quiero volver a preguntaros a ambos, ¿no?, sobre esta cuestión, sobre las oportunidades que creéis, ¿no?, que pueden llegar, que pueden brindar las nuevas tecnologías a este ámbito, el del bienestar, el de la salud emocional. Bueno, si quieres, Silvia, ya que estoy yo hablando, inicio yo y sigues tú. Bueno, pues la tecnología y más en concreto, además, la inteligencia artificial, lo que nos está aportando es ayudando mucho para prevenir y, por lo tanto, es algo que debemos de aprovechar. Y no solo eso, ¿no? Pues nos sirve en el día a día, en el tránsito. Y al principio casi en mi introducción, os hablaba de cuida tu mente, ¿no? Con cuida tu mente ponemos a disposición de nuestros asegurados la posibilidad de que con un cuestionario desde tu móvil o desde tu ordenador, si prefieres hacerlo así, en 5 o 6 minutos puedas entender cómo estás, ¿no? Y en base a cómo te sientes personalmente, bueno, pues le aportamos contenido personalizado para cuidar y para mejorar esa salud emocional. Incluso, bueno, pues, ¿qué más nos aporta la tecnología? Pues la tecnología lo que nos puede aportar, bueno, es muy importante cuando tú vas a una consulta de un médico,
pues con una doctora como Silvia, pues cuando tú vas, el médico te pregunta, ¿no?, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Y a lo mejor has estado hace un mes. Y está contrastado que nuestra mente llega, pues para preguntas de ese tipo, hasta 48 horas antes, ¿no? Además de 48 horas, pues ya no te acuerdas del todo cómo has dormido, si has hecho deporte, qué has comido, si la nutrición ha sido buena, si no, emocionalmente cómo te has sentido. Y precisamente la tecnología lo que nos va a ir permitiendo es ir incorporando casi sobre la marcha o sobre la marcha, pues esas sensaciones, ¿no?, que son tan importantes para que nuestro doctor nos sea capaz de dirigirnos mejor, de orientarnos mejor y buscar con ello pues una mejora en ese bienestar emocional, ¿no? Y a tu juicio, Silvia, ¿qué cambios trae, supone la aplicación de nuevas técnicas, en definitiva, pues las nuevas tecnologías? Pues yo creo que para empezar es un facilitador para tomar conciencia de dónde estoy. Yo antes decía que lo primero de todo era párate, empieza a ir más despacio, mira hacia adentro, mira cómo estás. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay mucha gente que nos dirá, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, cuando tenemos una inteligencia artificial que nos va guiando a través de preguntas, nos puede facilitar bastante el tomar conciencia. Entendiendo que un dispositivo de inteligencia emocional ayuda y nos puede llegar a decir, anda, mira, es verdad, necesito ahora consultar con un especialista, porque el diagnóstico siempre lo va a tener que hacer un especialista en salud mental, pero por lo menos ya nos ayuda a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque ya lo estaba mencionando Paco a lo largo de toda esta charla que estamos teniendo. Lo importante es prevenir. No hace falta esperar a cumplir criterios. En nuestro caso, hablamos de los criterios de DSM-5 para decir, vale, ahora que ya tienes el trastorno, es cuando tienes que pedir ayuda. No, perdona. En el primer momento en el que yo veo que hay algo que se me queda grande, que me está haciendo sentir cosas que para mí son desagradables, que no sé muy bien cómo manejarlo, sería ese momento de pedir ayuda. Luego la herramienta nos va a ayudar a tomar esa conciencia para poder pedir ayuda y luego sobre todo también para ir registrando y toda esa información que muchas veces nos pide hacer. Bueno, pues por ejemplo, yo hablo de psicología, ¿no?, que es la que domino. Los psicólogos somos muy pesados en el sentido de apunta, apunta, apunta. ¿Por qué? Porque si no luego se nos olvida y es muy difícil trabajar. Si tú ya tienes una herramienta en la que se va apuntando, lo vas apuntando y yo lo puedo ver, bueno, pues al final es facilitar el trabajo. Pero cuidado, no es que estamos diciendo que es que así facilitamos el trabajo al profesional. No, no. También te facilita a ti el trabajo porque vas tomando conciencia. Si en todo momento lo que queremos es darte pautas y herramientas para que el control siempre lo tenga la persona. Y solamente el hecho de pararse y ser consciente y ver que hay cosas que podría haber interpretado de forma diferente o que a lo mejor aquí era, no, ya no hace falta que te lo diga un profesional, sino que llega un momento en el cual tú te vas entrenando, te vas dando cuenta de las cosas que puedes ir haciendo para mejorar. Pautas y herramientas has mencionado. Ya para acabar, a ambos y en ambas direcciones, para resumir, pues para empaquetar un poco todo esto que nos habéis contado de forma práctica para nuestros seguidores, un mensaje final. Por ejemplo, en tu caso, Silvia, nos has dado claves muy sencillas: descansar, alimentarnos bien, movernos, regular nuestras emociones y, en definitiva, otra anotación por aquí que tengo, cambiar esos pequeños hábitos que nos permitan encontrarnos en definitiva mejor. ¿Qué broche pondrías a este encuentro? Pues yo el broche que pondría es decir que la salud mental y la salud emocional es una cosa de hacer algo pequeñito cada día y empezar a tomar conciencia. De nada vale de repente, wow, ¿no? Un día me da y luego ya por hacer algo que es como muy espectacular, pero no lo mantengo. Se trata de invertir en nuestra salud emocional, que esa inversión la tenemos que hacer nosotros y que es algo de mantener la constancia. Esto no es un sprint, es un maratón. Reserva las fuerzas porque esto es cuestión de un poquito cada día. Ese poquito cada día, poder ir avanzando. Paco, te pido lo mismo, y nos has dicho, entre otras frases, entre otros mensajes, uno fundamental, decías, qué mejor inversión que en nuestra salud, ¿no? Así es, y qué mejor inversión en nuestra salud y además, bueno, pues desde
ese ámbito asegurador, pues esa inversión está muy bien hecha porque podemos prevenir ayudándonos en la inteligencia artificial, en la tecnología, porque de esa manera, bueno, pues vamos a poder acompañar a nuestros asegurados de una manera personalizado y así contribuir a mejorar su bienestar físico y emocional, combinando lo mejor de ambos mundos, que es por un lado lo digital y por supuesto lo presencial. Bueno, pues les decía al inicio que hoy sin duda les iba a resultar de muchísimo interés porque es un asunto el de la salud emocional que debe preocuparnos absolutamente a todos. Paco Rey, director comercial y desarrollo de negocio de BBVA Seguros, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, María, y a Silvia, que es un placer siempre compartir estas charlas con ella. También a ella, Silvia Álava, doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Gracias, Silvia, también por tus aportaciones. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas claves, aportaciones, mensajes, ya lo saben, la salud, el bienestar emocional. Lo importante que es cuidarlo, prevenir, invertir para bueno, pues mimar también esa parte, no solo la física, también la emocional. Gracias como siempre por su atención. Nos quedamos con todas las claves, ahora de nosotros depende, cómo no, aplicarlas. Gracias por habernos acompañado.